Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a hablar acerca de la norma internacional de auditoría 710, que trata sobre la información comparativa, las cifras correspondientes de periodos anteriores y los estados financieros comparativos. Y los integrantes somos Wendy Sajabún, Jorge Ruiz, María Pérez, Tulio Teos, Reynold Miranda y Leslie Duque. Vamos a iniciar acerca del alcance de esta norma y trata sobre las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Dice que si los estados financieros de periodos anteriores fueron auditados por un auditor predecesor o no fueron auditados, los requerimientos y las orientaciones serán adaptadas de la NIA 510. Siempre con respecto a los saldos de apertura, también como los son de aplicación. Hablamos de la naturaleza de la información comparativa y la naturaleza de la información comparativa que se presenta en los estados financieros de una entidad depende de los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Existen dos enfoques y la norma nos lo presenta. Que son los responsables del auditor de dar de cuenta de dicha información comparativa. Son las cifras correspondientes en periodos anteriores y los estados financieros comparativos, así como el enfoque que debe adoptarse a menudo, que está establecido en las disposiciones tanto legales o reglamentarias, pero que también se pueden especificar en los términos del encargo. Las diferencias esenciales entre los dichos enfoques en el informe de auditoría son dos. En el caso de cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor sobre los estados financieros se refiere únicamente al periodo actual, mientras que en el caso de los estados financieros comparativos se refiere a la opinión del auditor. En este caso se refiere a cada periodo para el que se presentan los estados financieros comparativos. Esta norma trata de forma separada los dos requerimientos que debe cumplir el informe de auditoría en relación con cada enfoque. Gracias, vamos a continuar. Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con nuestra exposición hablándoles sobre los objetivos del auditor de acuerdo a lo que presenta la norma 710. Nos dice que el auditor tiene como objetivo obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. ¿Sobre qué? Sobre la información comparativa que se ha incluido en los estados financieros, el cual se presenta en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable relativos a la información comparativa. Al mismo tiempo, se debe de cumplir otro objetivo, el cual pues es emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. ¿A qué responsabilidades? A evaluar la información comparativa de los que se está incluyendo en los estados financieros. También vamos a hablar con respecto a las definiciones y la norma nos presenta 3 definiciones. Vamos a hablar sobre qué es información comparativa, hablar sobre cifras correspondientes del periodo anterior y al mismo tiempo sobre estados financieros comparativos. ¿Qué se entiende o qué determina la norma como información comparativa? Y son todos aquellos importes e información a revelar incluidos en los estados financieros y relativos a un o más periodos anteriores de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Creo que de acuerdo a lo que presenta esta definición, lo importante se enfoca en información relativa a uno o más periodos anteriores. También tenemos la definición sobre cifras correspondientes de periodos anteriores y nos dice que es información comparativa consistente en importes e información revelada del periodo anterior.
que se incluye como parte integrante de los estados financieros del periodo actual. Y luego también nos habla sobre estados financieros comparativos y nos dice que es aquella información comparativa consistente en importes e información a revelar del periodo anterior que se incluye a efectos de comparación con los estados financieros del periodo actual. Esto es lo que la norma nos habla con respecto a las definiciones, del cual los términos que se van a desarrollar de aquí por delante en la norma. Muchísimas gracias por su atención. Continúa mi compañero. Buenas tardes, compañeros. El licenciado continuando con la NIA 710, requerimientos, los procedimientos de auditoría. Dentro de este requerimiento, el auditor va a determinar si los estados financieros incluyen la información corporativa requerida por el marco de información financiera aplicable y si esta información está adecuadamente clasificada y si el auditor va a evaluar, por ejemplo, la información comparativa concuerda con los importes y otra información presentada en el periodo anterior, cuando proceda y ha sido reexpresada. B, las políticas contables son congruentes con el periodo actual. Cambios en las políticas contables y si dichos cambios han sido debidamente tenidos en cuenta y adecuadamente presentados y revelados. También, si el auditor detecta una incorrección material en la información comparativa durante la realización de auditoría del periodo actual, entonces el auditor va a aplicar procedimientos adicionales con la finalidad de obtener evidencia de auditoría según circunstancias lo permitan. También en este caso el auditor de los estados financieros del periodo anterior también cumplirá con los requerimientos de la NIA 560 si los estados financieros del periodo anterior han sido modificados. También la norma nos permite que se apliquen los requerimientos de la NIA 580, las manifestaciones escritas. Según el apartado A1, las manifestaciones escritas se van a solicitar manifestaciones escritas para todos los periodos a los que se refiere la opinión del auditor, ya que la dirección necesita afirmar que las manifestaciones escritas previamente realizadas con respecto al periodo anterior siguen siendo adecuadas. De esta manera, pues también el auditor va a estar solicitando estas manifestaciones que son importantes para concluir su opinión. Muchas gracias. Informe de auditoría. Cifras correspondientes de periodos anteriores. Cuando se presenten cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor no se referirá a dichas cifras correspondientes a periodos anteriores, excepto en las circunstancias descritas en los párrafos 11, 12 y 14. Si en el informe de auditoría del periodo anterior, tal como se emitió previamente, contenía una opinión con salvedades, denegaba la opinión o contenía una opinión desfavorable y la cuestión que dio lugar a la opinión modificada no se ha resuelto, el auditor expresará una opinión modificada sobre los estados financieros del periodo actual. En el párrafo de fundamento de la opinión modificada del informe de auditoría, el auditor A. se referirá tanto a las cifras del periodo actual como a las cifras correspondientes de periodos anteriores en la descripción de la cuestión que origina la opinión modificada cuando los efectos o los posibles efectos de dicha cuestión en las cifras del periodo actual sean materiales. O B. En los demás casos se explicará que la opinión de auditoría es una opinión modificada debido a los efectos o los posibles efectos de la cuestión no resuelta sobre la comparabilidad entre las cifras del periodo actual y las cifras correspondientes a periodos anteriores. Si el auditor obtiene evidencia de auditoría de que existe una incorrección material en los estados financieros del periodo anterior sobre los que se emitió previamente una opinión modificada,
y las cifras correspondientes a periodos anteriores no han sido correctamente reexpresadas o no se ha revelado la información adecuada, el auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable en el informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo actual. Esto es, una opinión modificada con respecto a las cifras correspondientes de periodos anteriores incluidas en dichos estados financieros. Continuando con nuestra exposición, encontramos los estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, las disposiciones legales o reglamentarias no prohíben al auditor referirse al informe de auditoría del auditor predecesor en lo que respecta a las cifras correspondientes del periodo anterior, y el auditor decide señalar en un párrafo sobre otras cuestiones el informe de auditoría, en los cuales encontramos: punto número 1, que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor. 2, el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor y si era una opinión modificada, las razones que lo motivaron. Y 3, la fecha del informe. Los estados financieros del periodo anterior no auditados. El auditor entrante deberá declarar en un dictamen que las cifras correspondientes están sin auditar. Sin embargo, dicha declaración no revela al auditor de que debe de llevar a cabo procedimientos apropiados respecto a los saldos de apertura del periodo actual. Se recomienda una clara revelación de los estados financieros que corresponden a la auditoría. El auditor que las cifras corresponden del periodo anterior no han sido auditados. Sin embargo, dicha declaración no exige que el auditor requiera que obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, de que los saldos de apertura no contienen incorrecciones y que afecten de forma material en los estados financieros del periodo actual. Los estados financieros comparativos. Cuando se presentan estados financieros comparativos, la opinión del auditor se refiere a cada uno de los periodos para que se presenten estados financieros y sobre el que se expresará una opinión. Continuando con la exposición de la NIA 710, tenemos correspondiente al informe de auditoría de los estados financieros comparativos. Cuando el informe sobre los estados financieros del periodo anterior en conexión con la auditoría del periodo actual, en el caso de que su opinión sobre los estados financieros del periodo anterior difiera de la que previamente se expresó, revelará los motivos fundamentales de la diferencia. En algunas jurisdicciones se puede tener las responsabilidades de información adicionales a las establecidas para impedir que en el futuro se confíe en el informe de auditoría previamente emitido sobre los estados financieros del periodo anterior. En los estados financieros del periodo anterior, auditado por un auditor independiente, se va a indicar en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, que el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor y en caso de ser opinión modificada, las razones que la motivaron y la fecha de dicho informe. Si el auditor concluye que hay una incorrección material que afecta a los estados financieros del periodo anterior, el auditor deberá comunicar la incorrección al nivel adecuado de la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. También se deberá solicitar que se informe al auditor predecesor para que éste pueda emitir un nuevo informe y rectificar los errores que el auditor actual vio en los informes recientes. Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados por el auditor, se manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros comparativos no han sido auditados. Esto es en el último párrafo que indica acerca de los estados financieros del periodo anterior no auditados. Dicha declaración no exime al auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los saldos de apertura no contienen incorrecciones que afecten materialmente a los estados del periodo actual. Compañeros, esto es toda nuestra exposición. Agradecemos su atención. Buenas tardes.